Bueno, el conflicto estudiantil, ustedes lo han visto, se los hemos contado, se agudiza y no hay diálogo entre los estudiantes y el gobierno. A la seguidilla de tomas y retomas se suma ahora el llamado a nuevas movilizaciones para este jueves. Queremos conversar sobre este tema, está con nosotros en CNN Prime el hombre del día de la noticia, el ministro de Educación, Harald Beyer. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, porque además es nuestro primer invitado en este debut. Buenas noches y les deseo mucho éxito en su programa, así que mucho ánimo y fuerza. Muchas gracias. A ver, ministro, vamos al tiro a la imagen del día, ese bus dentro del Instituto Nacional. Para ir despejando temas, ¿fue o no un exceso? No, a nosotros nos parece que no se justifica el bus adentro del Instituto Nacional, no sabemos por qué ocurrió. Yo hablé con el rector del instituto, él tampoco tenía claro por qué el bus estaba adentro, así que es una situación que se está investigando y espero que Carabineros lo aclare lo más pronto posible. ¿No se justifica por qué? ¿Es no, mucho? Porque, a ver, lo que nos interesa a nosotros es que se vele por el derecho a la educación, pero no nos parece que para ello sea necesario ocupar los recintos educacionales. Hay que resguardar que se puedan desempeñar normalmente las clases, pero no nos parece razonable que se ocupen los establecimientos educacionales para esos propósitos. Ministro, ¿cuál es su diagnóstico en este momento del movimiento estudiantil? ¿Usted cree que está resurgiendo como un movimiento masivo o más bien la apuesta es que no tiene la masividad y que no tiene la legitimidad social que tenía el año pasado? Yo creo que no es un movimiento masivo. Si uno mira los establecimientos que están en toma, representan menos de 1 de cada 1000 establecimientos en toma en el país. En todos los demás se desarrollan normalmente las clases y no hay mayores problemas. Ahora, yo creo que no son cualquier establecimiento. Por ejemplo, el Instituto Nacional tiene un gran perfil de liderazgo. Pero si uno ve lo que ocurrió el año pasado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un grupo minoritario de establecimientos. Indudablemente que nosotros tampoco compartimos ese movimiento y no nos gusta que esto suceda. Creemos que hay formas más creativas de movilizarse. Entendemos que tenemos algunas diferencias con el movimiento estudiantil, pero nos parece que las tomas perjudican a la educación, particularmente a la educación pública que se dice proteger. Le vamos a mostrar unas impresiones de los estudiantes en CNN, pero antes de eso quiero preguntarle si usted considera que este es un movimiento democrático, ¿sí o no? No, por supuesto, todos los movimientos sociales tienen derecho a expresarse. La pregunta es si tienen el derecho a imponer una agenda o más bien deberían invitar a un diálogo y hacer propuestas. Nosotros creemos que es legítimo que hagan propuestas, pero muchas veces hay un intento de imponer una agenda. Y eso creo que no es legítimo porque es el Congreso finalmente el organismo que delibera y que genera los cambios. Diálogo, tema importante sobre el cual le preguntamos a los jóvenes, a los estudiantes en CNN, así que escuchemos qué nos dijeron. ¿Están dispuestos a llevar esta movilización a una mesa de conversación, de negociación con el ministro Harald Beyer? Sí, de acuerdo. ¿Eloísa? Yo creo que nuevamente hay que retroceder en cuanto al tema de las condiciones que hoy se nos están imponiendo. Creo que hay una serie de cosas que ¿Pero hay que dispuesta solucionar. a sentarte? Creo que estaría dispuesta si es que estas condiciones dejan de una reforma, valga la redundancia, de condicionar a nosotros y en realidad sean de frente a frente. A ver, ministro, ahí está lo que dicen los estudiantes. ¿Usted está dispuesto a conversar con los estudiantes sin condiciones previas? Nosotros desde el primer día dijimos sí al diálogo. Yo mismo me ofrecí para recibir a los estudiantes el segundo día que yo estuve como ministro. Ellos fueron a dejar una carta, estuve disponible. Durante todo el año no ha habido real voluntad de los estudiantes, creo yo, de dialogar, por eso que no nos hemos reunido. Pero hoy, incluso aunque haya tomas, ¿usted está dispuesto a reunirse con ellos? Nosotros hemos dicho que no nos gustan las tomas, que eso violenta el proceso educativo, por lo tanto estamos dispuestos a conversar sobre la base de que hay puntos de encuentro, buscamos esos puntos de encuentro, pero que no se presione innecesariamente, ¿no es cierto?, la agenda del gobierno. Por ejemplo, en el planteamiento que hicieron hace unos meses atrás las 3 organizaciones de estudiantes, se nos decía retire tal proyecto, retire ese otro proyecto, congele este otro proyecto. No nos parece que sea razonable esa imposición. Solo para cerrar el punto, si mañana estos estudiantes le piden una audiencia a usted, pese a que se mantengan la ocupación y se mantengan las tomas, ¿usted los va a recibir en el ministerio? Nosotros hemos sido muy claros de que no queremos las tomas y estamos dispuestos a conversar, pero sin medidas de presión. Nosotros no hemos puesto ninguna condición, excepto esta. No, pero estamos disponibles a conversar en un ambiente democrático donde se respeta el derecho a la educación, donde todos se expresan libremente. Ministro, quiero que me quede no solo a mí, a Daniel, que nos quede a todos meridianamente claro. Usted puede afirmar aquí en CNN Chile que no va a recibir, no va a conversar con ningún estudiante que esté en toma.
Por supuesto, eso lo hemos planteado claramente como gobierno. ¿Y por qué? Esto no es una cosa antojadiza. Nosotros hemos recogido las opiniones de los estudiantes. Y puedo dar muchos ejemplos. Uno, se nos pidió sacar a la banca del financiamiento estudiantil, sacamos a la banca. Se nos pidió desmunicipalizar la educación, enviamos un proyecto de desmunicipalización. Se nos pidió apoyar a la educación pública, estamos aumentando 170.000 millones de pesos el año 2010 a 372.000 millones de aporte a la educación pública. Adicional a la subvención. ¿Qué pasó con eso? Estas tomas comenzaron por eso, por edificios estamos que no están invirtiendo en buenas fuertemente en infraestructura. Cuando yo digo pasamos de 170 a 372.000 millones de pesos, hay una parte importante de eso que es infraestructura, que es equipamiento para los liceos técnicos profesionales. Nunca antes se había invertido adicionalmente a la subvención tanto en la educación pública. Ministro, para quedarnos en los temas de fondo, algo que no solo los estudiantes, sino que también muchos académicos critican, es este proyecto para realizar un beneficio tributario que quienes pagan el impuesto a la renta puedan descontar su gasto en educación, considerando que el impuesto a la renta solo lo paga el 19% de los cotizantes con mayores ingresos, el 81% restante no. Hoy el ministro Larroulet dijo que el gobierno va a estudiar la presentación de una indicación para ampliar este beneficio a la educación pública. ¿Nos puede contar de qué se trata eso? No, a ver, pero primero dejemos en claro que lo grueso de esta reforma tributaria son $1.000 millones que van a aumentar equidad en educación preescolar, en educación escolar y también en educación superior. ¿No es cierto? Eso es lo grueso. Dentro de la iniciativa hay un gasto tributario que lo que busca es apoyar a las familias que invierten en la educación de sus hijos. Nos parece que eso es una aspiración legítima del gobierno. Reconocemos, por lo tanto, y estamos estudiando la posibilidad de que esto se abra al aporte que hacen otras familias en otros establecimientos educacionales, particularmente los establecimientos públicos. Pero siempre hablando del 19% de mayores ingresos en Chile, que es el que paga el impuesto a la renta, ¿o es otra fórmula? A ver, es que yo creo que hay un error ahí. Una cosa es que los impuestos a la renta los pague un 20% de la gente. Eso no significa que son el 20% más ricos. Si uno ve este límite, ¿no es cierto?, tal como está establecido, las personas que se van a beneficiar son típicamente del quintil 5 al quintil 8. O sea, los grupos medios se van a beneficiar de esto. Y eso tiene cierto sentido, porque nosotros, como Estado, le damos una subvención escolar preferencial al 40% más pobre. Esto complementa de alguna forma ese beneficio. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle algo. Si le cuestiono si usted, por ejemplo, alguna vez hubiera pensado en tomarse un colegio, me imagino que me va a decir que no de plano, así que ni se lo voy a preguntar. Pero usted que salió a marchar, por ejemplo, por la igualdad, o sea, está de acuerdo con las marchas. Si usted cuando más joven no hubiera tenido dinero para estudiar, ¿habría salido a marchar por esta causa? Yo no tuve dinero para estudiar, yo fui becado en el colegio y recibí crédito fiscal cuando fui a la universidad. Si no hubiera tenido derecho a ese crédito fiscal gracias al cual pudo estudiar. Es que es muy importante, porque yo creo que la gratuidad es injusta. Es injusta como política en una sociedad tan equitativa. Pero la pregunta es otra, ministro. Si usted no hubiera tenido la suerte de que, aunque después tuvo que devolverlo, aunque fue con esfuerzo, pero si usted, por su condición económica, se hubiera visto impedido de estudiar, o su colegio hubiera estado en pésimas condiciones de infraestructura, ¿hubiera salido a marchar por esa causa? Pero, a ver, es que yo creo que hoy día no hay problemas de acceso y financiamiento a las personas que tienen mérito y que tienen suficiente desempeño académico. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aumentando las becas en educación superior, por ejemplo, al 60% más vulnerables. Pero estamos hubiera salido a marchar o no si usted está en esa situación, ministro. En ese tiempo, no lo estoy diciendo ahora, usted. O sea, una cosa es la movilización legítima sin producir daño, ¿no es cierto? Otra cosa es violentar el derecho a la educación. Las tomas violentan el derecho a la educación. Marchar, le estoy diciendo algo pacífico. ¿Usted lo hubiera hemos planteado que las movilizaciones son legítimas. Nunca nos hemos opuesto a esas movilizaciones. Siempre hemos dicho que está dentro del ámbito de la libertad de expresión. Lo que no está dentro de ese ámbito es violentar el derecho a la educación como ocurre con las tomas. Entonces hay que distinguir aquí, ¿no es cierto? Una movilización pacífica está dentro de las reglas de la democracia. Nunca nos hemos opuesto a eso. Deduzco que sí, entonces. Sí, por supuesto. Hubiera marchado. Lo reconozco y yo también he marchado, pero pacíficamente, pidiendo una demanda general, no buscando, ¿no es cierto?, violentar derechos de otras personas como es el derecho a la educación. Ministro, le agradecemos mucho que haya sido nuestro primer invitado aquí en CNN. Muchas gracias por ese honor.